Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a el segundo encuentro de psicoanálisis Sudaca. Esta actividad, este segundo encuentro, les decía, que organizamos entre la Escuela Libre de Psicoanálisis y un café psico en este espacio, en la Dama Bolini. Bueno, en esta oportunidad tenemos la fortuna, la suerte de conversar con Alejandro Dagfal. Lo voy a presentar muy brevemente, como nos pidió. Alejandro, historiador del psicoanálisis, la psicología y la psiquiatría, escribió muchos trabajos sobre el siglo XX entre París, Londres, Nueva York y Buenos Aires. El título que nos propuso Alejandro es Fundaciones y refundaciones del psicoanálisis en Argentina, así que vamos a estar conversando sobre eso. Para arrancar, Alejandro, una pregunta disparadora. Eh, bueno, sin saber mucho de metodología de la historiografía o de la historia, entiendo que hay distintos modos de hacer historia, ¿no? Historias más factuales, historias positivistas, historia de las mentalidades, microhistorias, diversos modos de hacer historia. Quería preguntarte, a ver si nos podías contar qué modos de hacer historia del psicoanálisis existieron y cuál crees vos que es cuáles son los modos pertinentes de pensar la historia en psicoanálisis. Bien, Bruno, bueno, qué pregunta. Antes de responderte, quería primero agradecerles a todos ustedes que vinieron hasta acá un sábado a la tarde-noche y, están esperando hace un ratito ya. Quería agradecerle a Jorge particularmente, Jorge Reiter, que está por ahí. Jorge, la invitación a este ciclo. Con Jorge nos hemos cruzado desde la pandemia hasta acá en diversas iniciativas y celebro, festejo que esos cruces se sigan dando. Sobre todo, festejo y también celebro esta creación o esta toma de forma de la Escuela Libre de Psicoanálisis y este ciclo de psicoanálisis Sudaca, que tiene un nombre tan original y tan llamativo. Me lo han elogiado amigos en Alemania, en La Plata, en Villa Devoto también. Pero bueno, agradezco mucho la invitación y sobre todo esta iniciativa que implica pensar el psicoanálisis en una zona de problemas, ¿no? Porque hay mucho psicoanálisis, estamos acostumbrados a ver el psicoanálisis bastante rígido, bastante formal, bastante repetido. Y me parece que este tipo de iniciativas sirven para darle un poco de aire, ¿no? Para volver a pensar el psicoanálisis en términos de problemas y no de respuestas. Pensar más bien las preguntas antes que repetir las frases hechas. Así que, celebro estar en el segundo encuentro de este ciclo de psicoanálisis Sudaca. Dicho esto, las formas pertinentes de hacer la historia, es mucho decir. Bruno me presentó por ahí en Instagram como el gran Dagfal o algo así. La idea es más bien quitarle peso a la cosa. No sé si hay formas pertinentes o no pertinentes. En todo caso, para mí, puedo plantear cuáles son las formas que más me interesan a mí, ¿no? de hacer historia del psicoanálisis. Me parece que en Argentina hay mucho de la historia que le saca lustre a los próceres, ¿no? Esa historia que de alguna manera abona el mito de orígenes de cómo fue la llegada del psicoanálisis a Argentina, cómo fueron los primeros tiempos, quiénes fueron esos héroes fundadores, los padres de la patria psicoanalítica. Claramente no ese es el tipo de historia que a mí me interesa, porque es una historia que repite lo ya conocido, es una historia que no nos aporta nada nuevo. Hay muchas formas de pensar la historia, como vos decías. También generalmente, a mí me toca dar clases de historia de la psicología en la facultad, en la UBA, y generalmente los alumnos llegan a historia con esta idea de estudiar las fechas, estudiar los nombres,
pensar la historia como una mera acumulación de fechas y nombres también es un lugar común, no solo en el psicoanálisis. Y la idea más bien no es esa, sino es pensar la historia en términos de qué nos aporta el pasado respecto del presente y también respecto del futuro, ¿no? O sea, nuestras preguntas históricas nacen de este presente, pero sobre todo la dimensión histórica no es algo superfluo para el analista, para el practicante, sino que la dimensión histórica puede aportar algo vital, que es la noción del cambio. ¿En qué sentido? En un sentido muy, muy sencillo. Hoy voy a tratar de no hablar con complejidades conceptuales, sino hablar bien terre à terre, como dicen los franceses, bien llanamente. El cambio en un sentido muy, muy concreto, que las cosas en las que más creemos, las cosas que más queremos, no son eternas, ¿no? Van a cambiar, ¿no? Como bien dice Violeta Parra, cambia, todo cambia, ¿no? Incluso nuestros ideales más preciados, incluso nuestros marcos conceptuales más queridos, si algo nos muestra la historia es que en algún momento van a dejar de ser hegemónicos o van a dejar de explicar lo que explican hoy para nosotros. Y eso debería darnos cierta humildad, ¿no? No sé, en ese sentido, hacía la broma con tu presentación. Me parece que la historia, si algo nos trae, es esta idea de que no nos podemos aferrar a cosas que tarde o temprano van a caer, por más que las querramos mucho, ¿no? Es todo precario, todo es momentáneo. Incluso, bueno, nuestras creencias teóricas, nuestro marco teórico, también debería dar lugar a ese cambio histórico. Y no digo esto en un sentido relativista absoluto, como que todo vale lo mismo porque todo cambia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente que todo es precario y que si todo es precario tendríamos que manejarnos con esa humildad que nos impone el saber que nuestras certezas también son precarias. Es decir, que donde tenemos certezas tendríamos que hacer lugar a la pregunta. Y bueno, la historia de la que vamos a hablar hoy, la historia del psicoanálisis en Argentina, creo yo, puede servir para modificar en algo esas certezas que los invito hoy, aunque sea por un rato, a suspender y a dejarse atravesar por estas cosas de las que vamos a hablar hoy con Bruno, que para algunos son más conocidas, para otros no tanto, y que sin embargo tienen más que ver con nuestro presente de lo que nosotros creemos, ¿no? Porque si algo hacen las historias idealizantes o idealizadas, como bueno, en los casos clínicos, como lo que ustedes ven en los divanes todos los días, es sacarle lustre a esas idealizaciones que no permiten ver otras cosas más menudas, más cercanas, más no todas, de las que está hecha nuestra historia. Lo mismo sucede con la historia del psicoanálisis en Argentina, en el Río de la Plata, en América Latina. Hay personajes de los que nadie se acuerda, hay filiaciones rotas, interrumpidas, hay preguntas que no se plantean, hay cuestiones que no emergen porque no están en el menú ni siquiera. O que por ahí si las vemos con nostalgia, como algo que tuvo algo que ver con cierta cosa que alguna vez leí en alguna materia o que leí en algún libro, pero no lo vemos como uno de los pasos necesarios para llegar a nuestro presente. Y en todo caso, volviendo a tu pregunta sobre la historia, si para algo sirve a la historia, es para saber que este presente no nació de un repollo. Este presente es el resultado de toda una serie de procesos que desembocaron en nuestro hoy. Pero vieron ustedes cómo es de tirano el tiempo, cómo es de arrogante el presente que se impone con toda su fuerza, y desde ahí, desde el presente, juzgamos el pasado, ¿no? Con el diario del lunes es muy fácil decir quién tenía razón, quién no tenía razón. Entonces la invitación que quiero hacerles hoy es a olvidarnos un poco del diario del lunes, a dejar de lado un poco esa arrogancia del presente,
que vieron como en las redes sociales, vale mucho más una fake news de hoy, de ahora, que una verdad de ayer, de antes de ayer. La idea es que, bueno, que en esta charla podamos retomar y plantearnos algunas preguntas sobre esas verdades de ayer, de antes de ayer, de la década pasada, de hace 5 décadas. Así que bueno, esa sería mi idea sobre la historia. Espectacular. No sé, un comentario barra pregunta. No sé si tenés la misma impresión, pero mi humilde diagnóstico es que en el interior del lacanismo no solamente hay quiero decir, falta de inquietudes con respecto a la historia de las distintas instituciones, de los conceptos, etcétera, sino como una falta de pregunta en torno a la historicidad de los conceptos, ¿no? Se tiende a veces, y quizás justamente por esa falta de pregunta, los conceptos se presentan como, ¿no? Como cosas naturales, como ¿no? Objetos del mundo, ¿no? Que los psicoanalistas descubrieron, y sí, no sé si tienes esta impresión también, pero pareciera que la falta de historicidad de los conceptos bueno, justamente impiden la posibilidad de sus transformaciones. Quedan como congelados, quedan cristalizados. Bueno, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, me inquietó mucho el concepto de sujeto, ¿no? El de sujeto en Lacan, que aparece como una cosa histórica, etc. Y en Lacan pareciera que hay ciertas orientación a pensar el sujeto en su perspectiva histórica, por ejemplo, cuando habla del sujeto de la ciencia, etc. Como un ejemplo, pero no sé si vos observás algo de eso, ¿no? En el lacanismo. Sí, la verdad que sí, pero, o sea, en general, me parece que en la medida en que la historia viene como a sostener toda una concepción, una cosmovisión estructuralista, me parece que es complejo porque, bueno, justamente la dimensión histórica está como dejada de lado, como subvaluada, porque lo importante es lo estructural. Entonces, me parece que la misma historia de los conceptos y el hecho de que cada concepto es respuesta a un problema de la clínica, queda totalmente elidida. Ese carácter, insisto, precario de los conceptos, porque son respuestas provisionales a problemas que surgen y vuelven a surgir, que en Freud estaba muy presente, incluso en Lacan también. O sea, por ahí me parece que no es tanto un problema del pobre Lacan, sino de los lacanianos. Hay formas y formas de leer, y hay formas y formas de reproducir y de transmitir. Me parece que, o sea, que la idea no es tanto caer en determinada corriente, en esta o aquella, sino en la relación que tenemos con el saber. Me parece que, sobre todo desde el psicoanálisis, es fundamental que si uno plantea esta idea de la castración como algo que es básico para la teoría, bueno, creo que también la relación que tenemos con los conceptos psicoanalíticos debería estar muy habitada por esa castración. Entonces vuelvo a esta necesaria humildad frente a los conceptos como algo provisorio, provisional, precario. Bueno, después quizás tal vez volvamos a la tensión estructura-historia, interesante, pero no quiero que nos desviemos tanto y bueno, te llevo una pregunta que creo que nos va a permitir orientar la conversación. A ver si nos puedes contar cómo y cuándo llega el psicoanálisis a Argentina. Bien, mi idea para hablarles hoy, este título de la conferencia, de la charla, del encuentro, como fundaciones y refundaciones del psicoanálisis en la Argentina, apuntaba a pensar algo que me preguntan siempre los extranjeros cuando vienen acá a Argentina. ¿Cómo es posible que el psicoanálisis sea tan popular en Argentina? ¿Cómo es posible que haya tantos psicoanalistas? ¿Qué pasó en Argentina? ¿Por qué? ¿Por qué? Y para eso ustedes van a encontrar muchas respuestas, sobre todo en los diarios, para los aniversarios, en algunas revistas salen notas sobre el psicoanálisis, el fenómeno del psicoanálisis en Buenos Aires, en Argentina, etcétera, etcétera. Y se habla sobre todo en términos esencialistas, ¿no? Como si este éxito del psicoanálisis hubiera sido una especie de un destino que estaba inscripto ya en la pampa misma, ¿no? Al estilo Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? El psicoanálisis
iba a tener su lugar en la Argentina, iba a ser más importante Buenos Aires que París, o que Viena, o que Río de Janeiro, que San Pablo. Y la verdad es que eso no estaba escrito en ningún lado, ¿no? Justamente la historia consiste en volver a recorrer ese proceso por el cual algo pasó. Y bueno, uno puede encontrar determinantes, uno puede encontrar circunstancias, puede encontrar contextos, pero también hay azares, ¿no? O sea, no todo estaba escrito, algunas cosas podían llevar a pensar que... Y cuando yo propuse este título de Fundaciones y Refundaciones, fue sobre todo contra esta tendencia a plantear un mito de orígenes, todos venimos de ahí, ¿no? De ese lugar idealizado. Frente a eso, plantear que habría que pensar más bien como en momentos, en distintos momentos y distintos lugares en los cuales el psicoanálisis en Argentina se fue desarrollando casi sin saberlo, casi sin querer, y que no se reducen a una fundación institucional de psicoanálisis, sino que hay muchos factores para tener en cuenta. Enumerarlos nada más llevaría todo un seminario y resumirlos llevaría por lo menos un artículo o un libro. Mi intención hoy es darles como algunas pinceladas de esos distintos momentos, de esos distintos contextos, de esos distintos personajes que están en planos muy diferentes, como para entender algo de lo que hizo al éxito del psicoanálisis en la Argentina. Subrayo el algo, ¿no? O sea, no les voy a dar la respuesta porque no la tengo, pero me parece que se pueden pensar varias cuestiones a partir de las historias que les voy a contar hoy. Si querés paso a desarrollar un poco. Sí. O... No, adelante. Vamos Después... a arrancar por el principio, ¿no? ¿Por qué no? Sí, les diría que si tienen ganas de hacer alguna pregunta del medio de interrumpirme, háganlo, porque tenemos previsto al final un espacio para preguntas y respuestas, pero ustedes saben cómo es eso. Nos agarramos mucho del micrófono y hablamos y no sé si vamos a llegar ahí. Entonces, si tienen ganas de preguntar, pregunten nomás. Bien, esta idea de fundaciones y refundaciones. Voy a tratar de detenerme en 5 momentos fundacionales, de alguna manera, del psicoanálisis en la Argentina, o en 5 factores que incidieron en esta popularización del psicoanálisis, que los elegí porque son muy heterogéneos, tienen poco que ver entre sí. Voy a hablar primero de una fundación cultural, de la que se suele hablar poco, ¿no? De la construcción de un público para el psicoanálisis. Voy a hablar de una fundación institucional, que por ahí es la más conocida, ¿no? Cuando se creó la primera asociación oficial de psicoanálisis en la Argentina. Voy a hablar también de una fundación académica en paralelo con una fundación sanitaria, podríamos decir, diciéndolo más sencillo. La llegada del psicoanálisis a la universidad y la llegada del psicoanálisis al sistema de salud, ya en los años 60, fines de los 50, principios de los 60. Después voy a hablar de una fundación intelectual, ya en los años 70, sobre todo vinculada a la llegada del estructuralismo. Y para terminar, me voy a quedar en mediados de los 80, la recuperación democrática, una refundación del psicoanálisis después de la dictadura, en la reapertura democrática, una masivización de este fenómeno psicoanalítico en Argentina, que creo que ya para esa época, si bien pasaron más de 40 años, ya estaba bastante explicitada cómo iba a ser esta recepción, esta popularización del psicoanálisis para nuestra generación. Creo que las cosas no han cambiado mucho todavía desde los 80 para acá. Han habido muchos cambios más sutiles, pero creo que ya entendiendo los 80 uno puede entender cómo llegamos hasta hoy. Así que ese es más o menos el programa. No sé si querés preguntar algo.
Me gustaría que comiences ahí con este primer momento. ¿Qué años 30 por ahí? Bien, bueno, a ver, es una fundación, bueno, un poco fake, podríamos decir, porque no tiene un momento cronológico que uno pueda situar con precisión. O sea, yo hablaba de la construcción de un público para el psicoanálisis. Hugo Besetti muestra muy bien en un libro que se llama Aventuras de Freud en el país de los argentinos, ¿no?, que es del año 96. Está disponible para bajarlo en un sitio que se llama elseminario.com. Bueno, en ese libro Besetti muestra bien cómo, de alguna manera, el público para el psicoanálisis se va construyendo aún antes de la fundación de la asociación oficial, que se produjo en 1942. Esa va a ser la fundación institucional que vamos a ver inmediatamente después. Pero ya desde los años 30, Freud estaba un poco en boca de todos, pero como fenómeno cultural, no como una práctica clínica estandarizada o formalizada a cargo de los médicos. Eran relativamente pocos los psiquiatras, los médicos que se habían ocupado de Freud desde principios de siglo. O sea, los hay otro libro de Besetti que se llama Freud en Buenos Aires, donde se ocupa de esa recepción, que es muy interesante, pero bueno, es una vía médica de recepción, muy acotada, muy limitada, vinculada al positivismo de principios de siglo. En cambio, sobre todo a partir de los años 30, piensen en la Guerra Civil Española, los efectos que eso produce a nivel editorial. Les voy a hablar de un emprendimiento muy concreto, a partir de 1935, 1936, sobre todo una iniciativa de un librero de origen catalán, un catalán de apellido Torrendel, que fundó la editorial Tor. Es una editorial que vendía unos libritos así muy pequeños, muy chiquititos, de muy pocas páginas, y este editor de origen catalán decía que su negocio era comprar papel a 50 centavos el kilo y venderlo a $1. O sea, eso es lo que hacía con sus libros, ¿no? Entonces vendía libros sobre cualquier cosa que se vendiera. Y Torrendel fundó una editorial que se llamaba Tor, por Torrendel, y esta editorial Tor tenía una colección que se llamaba Freud al alcance de todos. Freud al alcance de todos, ¿no? Desde mediados de los años 30 hasta principios de los 40 vendía miles y miles de ejemplares. De tal suerte que Freud estuvo primero en los kioscos en Argentina antes que en los consultorios. O sea, Freud se difundía por estos libritos que se vendían como pan caliente, y esta colección, Freud al alcance de todos, estaba a cargo de un médico que era el doctor Gómez Nerea, misterioso médico Gómez Nerea, que bueno, traía un Freud que estaba vinculado con la sexología de fines del siglo XIX, con Havelock Ellis, con distintas cuestiones que eran un poco extrañas, ¿no? De golpe era un Freud no ya evolucionista, sino que se mezclaba con las teorías de la degeneración y la herencia. Eran textos de divulgación de un doctor Gómez Nerea que hablaba de Freud y citaba a Freud y mezclaba citas textuales de Freud con todo esto que yo les digo, con sexología, pero él no decía, esto lo dice Freud, esto no, era el Freud. Exacto. Esto para decir que las vías por las cuales se recepciona el psicoanálisis siempre son impuras. Uno tiene ganas de decir, no, bueno, pero eso no era Freud, era Freud. Bla, bla. O sea, las vías de recepción siempre son impuras. O sea, incluso las que supuestamente son más fieles, también. Ya vamos a ir a eso. Pero bueno, esta era una iniciativa que fue muy exitosa. Finalmente, la investigación histórica descubrió que detrás del doctor Gómez Nerea en realidad estaba Alberto Hidalgo, que era un poeta surrealista peruano, que había pertenecido a las vanguardias literarias porteñas, se había codeado con Borges, pero no le había ido tan bien por ese lado, así que para sobrevivir se había hecho pasar
por doctor y había escrito toda esta colección. Que, bueno, que no suele ser conocida por los practicantes del psicoanálisis y que sin embargo fue como uno de los grandes hitos para el público plebeyo, para un público no necesariamente intelectual, que conoció el psicoanálisis así, yendo al kiosco y comprando los libritos de Thor. Me detengo en esa iniciativa, pero también puedo hablar en esa clave, ¿no?, de la formación de un público, de la revista Idilio. Quizá la conozcan, es un poco más cercana. A partir de 1948 había un consultorio sentimental en la revista Idilio donde se invitaba a la mujer moderna, ¿no?, a escribir sobre sus anhelos, sus deseos, completando un cuestionario, ¿no?, donde se le preguntaba sobre sus sueños más íntimos. Y bueno, recibía la revista muchas cartas donde las mujeres contaban sus sueños, y estaba esta idea de que la mujer moderna tenía que poder hablar, tenía que poder ir más allá del hogar y más allá de esa vida doméstica, y esto formaba parte de esa modernización. Había un supuesto también, Richard Rest, que les contestaba a esas cartas, contestaba en la columna de la revista Idilio. Y no solo eso, sino que también había un artista de origen austríaco, Grete Stern, que hacía fotomontajes a partir de estos sueños que mandaban estas mujeres de fines de los 40 a la revista Idilio. Y el supuesto Richard Rest, también la investigación histórica terminó mostrando que eran dos personas, una, Gino Germani, que iba a ser el fundador de la sociología científica en la Argentina, fundador de la carrera de sociología, uno de los que abogó por la creación de la carrera de psicología también, terminó siendo profesor en Harvard. Bueno, Gino Germani en esa época respondía al consultorio sentimental. Sí. ¿Los interpretaban los sueños? Interpretaban los sueños de maneras bastante osadas, pero no solo Gino Germani, sino que también había una segunda persona que constituía este personaje imaginario, Richard Rest, que era Enrique Butelman. Enrique Butelman fue uno de los dos fundadores de la editorial Paidós. Fue un autodidacta que terminó siendo director del Departamento de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Fue un personaje muy influyente en la entrada del psicoanálisis en los años 60 a la Universidad Argentina. Butelman, junto con su socio Bernstein, elegían los libros, seleccionaban a los profesores, porque Bernstein también estaba como director de la carrera en Rosario. Entonces, entre Buenos Aires y Rosario, vamos a ver después, cuando hablemos de la fundación académica, se produjo toda una circulación de textos, profesores, ideas, que tuvieron mucho que ver con el tipo de psicoanálisis que después se implantó en las carreras. Ahora, la revista no era académica, No. para nada, pero sin embargo, Gino Germani, o sea, dos académicos participando en una revista que era más... Dos futuros académicos. Dos futuros académicos. O sea, en ese momento, digamos, Butelman era un autodidacta, fue director del Departamento de Psicología sin tener ningún título universitario, pero era un erudito. O sea, Butelman se había formado en Suiza, incluso se comentaba que había hecho algún curso con Jung. De hecho, el primer libro de Paidós en 1945 fue El alma infantil de Jung, que lo tradujo a la mujer de Butelman. Bueno, me podría quedar, como les decía, toda una noche hablando de este tipo de iniciativas, pero esa es una primera fundación del psicoanálisis propiamente cultural por la cual se va constituyendo un público plebeyo. Veíamos con esta iniciativa de Gómez Nerea, difundida por la editorial Thor, y después la mujer moderna, ¿no? Que veía esos fotomontajes que realmente son obras de arte. Se han expuesto hace poco en el Malva los fotomontajes de Grete Stern. Y después, bueno, Gino Germani y Enrique Butelman respondiendo a esas consultas. Ahora diferencio completamente esto de lo que se conoce más clásicamente como la fundación propiamente institucional del psicoanálisis en la Argentina,
Nos situamos ya en 1942, o sea, retrocedo un poco, fui de los 30 al 48 y ahora vuelvo hasta el 42, que es cuando se crea la Asociación Psicoanalítica Argentina. Retrocedo un poco más, fines de los años 30, algunos médicos porteños, bueno, médicos argentinos, no necesariamente porteños, se reunían en la calle Santa Fe al 3500 a charlar de psicoanálisis los domingos a la tarde. Un pediatra muy destacado, un tal Arnaldo Raskowski, se juntaba con un psiquiatra que había estado como 10 años para hacer la carrera, era medio estudiante crónico, un tal Enrique Pillón Rivière. Y se juntaban los domingos a la tarde con sus esposas, Arminda Verasturi, profesora de pedagogía, Matilde Wenzelblatt, ama de casa, y también con los hermanos y primos y cuñados, bueno, estaba Federico Verasturi, bueno, se juntaban ahí en el living de la casa en Santa Fe al 3500 y pico, y charlaban de psicoanálisis y de las novedades del psicoanálisis inglés, etcétera, etcétera, así como un hobby, o sea, mientras siguen con su práctica de pediatra uno, de psiquiatra el otro, ¿no? Y así pasaron un par de años hasta que se fue sumando gente al grupo y de golpe se enteraron un día que había llegado un tal Ángel Garma, que era un psiquiatra de origen vasco que se había formado en Berlín a principios de los 30 y que había vuelto a España, pero la guerra civil le había hecho irse, se había instalado en Francia, se había casado con una española, perdón, con una francesa, se había casado con una francesa, y bueno, se comentaba que había vuelto a la Argentina. Piensen, esto no lo tenemos muy claro hoy en día, que en esa época el hecho de que haya psicoanalistas formados por la Internacional Psicoanalítica, digamos, formados en el marco oficial de la Internacional creada por Freud, era algo fundamental como para poder encarar cualquier tipo de iniciativa institucional, sin analistas didactas, capaces de formar y a su vez autorizados a formar psicoanalistas, no había desarrollo institucional posible. Entonces esta llegada de Garma era algo fundamental. Pongo un ejemplo. En 1927 se había creado en San Pablo la primera sociedad psicoanalítica que hubo en América Latina. 1927. Incluso se llegó a crear una revista. Durval Marcondes, un psiquiatra paulista, muy entusiasmado con el psicoanálisis, escribía con Freud. La cosa es que Durval Marcondes nunca se pudo analizar. Entonces esa sociedad duró un par de años, se disolvió. Recién cuando Durval Marcondes consiguió que Ernest Jones mandara a una psicoanalista alemana, Adelaide Koch, a fines de los 30, recién se pudo empezar a analizar Durval Marcondes y recién se pudo crear una sociedad analítica digna de ese nombre en San Pablo. Entonces, que Garma hubiera llegado a Argentina en el 39 ya era todo un tema. Poco tiempo después vuelve de París Celes Cárcamo, un psiquiatra platense que se había formado en París en psiquiatría y había aprovechado para hacer una formación psicoanalítica con Paul Schiff y bueno, había vuelto a La Plata. Bueno, entonces de pronto ya no solo había uno, sino dos psicoanalistas formados en el extranjero que estaban en Argentina. A principios de los 40, esto ya difieren los relatos, en algún momento se juntaron estos dos psicoanalistas que se habían conocido ya en Francia. Cárcamo también se casó con una francesa que trajo para Buenos Aires, para La Plata, y se juntaron con toda la gente que estaba interesada en psicoanálisis. En esa época había un montón de gente que utilizaba el psicoanálisis como, por ejemplo, Gregorio Berman, que iba a ser como un gran organizador de la psiquiatría en la Argentina. También había otros psiquiatras como Tenon. Bueno, había mucha gente, pero piensen ustedes, pónganse en el lugar de los médicos practicantes del psicoanálisis
el hecho de sumarse a una iniciativa de una institución psicoanalítica implicaba para ellos dejar carreras que quizás ya eran muy promisorias, que quizás ya estaban muy desarrolladas, abandonar de alguna manera la identidad médica para meterse en una iniciativa privada de dudoso futuro, incierta. ¿Te puedo prestar el vaso? Sí. Entonces, bueno, en ese momento quedaron solo los más interesados, los que estaban realmente dedicados a apostar por el psicoanálisis, entre los cuales estaba Pichon Rivière y estaba Arnaldo Raskowski. La cosa es que muy rápidamente Ángel Garma tomó las riendas de la cosa y realmente como un excelente estratega empezó a pensar todos los pasos necesarios, porque bien se podría haber fundado una asociación psicoanalítica y que no hubiera sido exitosa. Creo que algo que no se subraya lo suficiente es que bueno, este lugar de Garma como estratega fue crucial porque organizó todo de tal suerte que la asociación psicoanalítica argentina, que se iba a fundar recién en 1942, terminó convirtiéndose algo así como en un centro en la periferia, un centro de psicoanálisis en América Latina, en un momento en el que la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno desarrollo. En Argentina se creó una sociedad psicoanalítica que iba a transformarse en algo así como el centro de formación psicoanalítica para toda América Latina e incluso para España. Era de formación, ¿no? Exclusivamente de formación de psicoanálisis o tenía alcances de tipo psicoterapéuticos, quiero decir, en la sociedad. ¿Se ofrecían espacios de psicoanálisis? Bien, ahora te comento dos cosas. A ver, hay que pensar esta creación en un momento político bastante particular. O sea, la sociedad se creó en el 42, la revista en el 43, se sigue publicando al día de hoy, es una de las revistas más longevas que hay en la Argentina. Una revista de psicoanálisis que fue clave para la difusión de esta creación en toda América Latina. ¿Qué decir? En ese momento, el 43 es el momento del golpe del GO, el Grupo de Oficiales Unidos. O sea, en ese momento iba a llegar Perón a la Secretaría de Trabajo. Bueno, es un momento en el cual uno no puede pensar, bueno, de hecho no hubo en esa época ningún tipo de relación entre esta pequeña asociación que se terminó fundando en el 42 y la dimensión pública estatal. Era algo así como una sociedad secreta. Eran todos bastante antiperonistas, como corresponde a una sociedad muy exclusiva para las élites porteñas. Después van a ver que en los 70 algunos, incluso Mary Langer, por ejemplo, después vamos a hablar de ella, va a decir, no, porque yo fui al entierro de Evita, etcétera, etcétera, pero en esa época eran todos bien gorilas. A ver, antes de ir a la respuesta, me parece importante subrayar esto, que Garma fue pensando todos los pasos de una manera muy estratégica, porque tenía muy claro que en eso estaba en juego la supervivencia de esa pequeña sociedad. Justo nombraba a Mary Langer, hablábamos de causas y azares al principio. Es muy difícil decir, bueno, qué tiene que ver con el contexto, qué tiene que ver con la guerra, la migración. Bueno, hay un poco de todo. O sea, Mary Langer en esa época, después de haberse formado en psicoanálisis en los años 30 en Viena, entrevistada por la misma Anna Freud, después de ir como voluntaria a atender a los enfermos, a los caídos junto con su marido que era médico en la Guerra Civil Española. Después de todo eso, Mary Langer se terminó yendo a Uruguay, a un pueblito donde lavaba la ropa y hacía comida para los obreros de una fábrica textil. O sea, Mary Langer de golpe pensaba venir a Buenos Aires para mejorar su calidad de vida, pensando en un trabajo de secretaria, con suerte. De golpe llega a Buenos Aires y se encuentra con la novedad de que estaban creando en ese mismo año una asociación psicoanalítica de la cual ella terminó siendo la tercera miembro didacta.
digamos que terminó siendo, después de Cárcamo, después de Gárama y Cárcamo, la tercera miembro formada en el exterior, analizada también en Austria. Bueno, esas son coincidencias que se dieron en Buenos Aires, que se podrían haber dado en Brasil, pero no se dieron, ¿no? Se dio en Argentina, que justo había un público, justo se dio que las migraciones y las inmigraciones hicieron que estos tres personajes recalaran en Buenos Aires y que además pensaran en una revista que iba a ser la carta de presentación de la APA en toda América Latina e incluso en el resto del mundo. Me pasó hace algunos años de estar en el Instituto de Psicoanálisis de Londres y la bibliotecaria de allá de Londres me regaló un ejemplar, el número 1 de la revista de la APA, que habían mandado creo que eran 10 ejemplares que tenían, ellos no los podían guardar, así que me regalaron uno. Pero digo, esa creación en ese momento fue noticia en todo el mundo psicoanalítico. Y pongo un ejemplo muy particular. Dos psiquiatras en Porto Alegre escriben en su autobiografía, uno de ellos, Mario Martins, dice, estaba en el consultorio y de golpe golpean la puerta y yo pensaba que era un visitador médico y era un señor de traje que me venía a ofrecer una revista de psicoanálisis, gratis. O sea, el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Bueno, el primer número de la revista de psicoanálisis se distribuyó gratuitamente en todos lados por iniciativa de Gárama. Esta idea de carta de presentación. Y ese primer número tenía salutaciones de Ernest Jones, de Menninger, de un montón de personajes muy destacados del mundo psicoanalítico en esa época. Y este psiquiatra dice, bueno, yo recibí a este hombre que pasó y me regaló la revista. Y leí muy rápidamente que uno podía formarse en psicoanálisis en Buenos Aires, en un momento en el que hubiera sido imposible cruzar el Atlántico y formarse en Europa. Así que, bueno, con mi hermano, Mario, decidimos ir a Buenos Aires, a instalarnos en Buenos Aires. O sea, dos jóvenes psiquiatras de Porto Alegre que de golpe, por este azar, que les golpearon la puerta y les llegó una revista, torcieron... Y había guerra, torcieron el rumbo de sus historias y se instalaron en Buenos Aires, primero en una pensión, después trajeron a sus familias. Y lo que decía Ciro Martins ahí dice, bueno, ese día se escribió la primera página de la historia del psicoanálisis en Porto Alegre, pero después a la vuelta fundó una sociedad psicoanalítica en Porto Alegre. Lo mismo podrían decir psiquiatras en Santiago de Chile, en Bogotá, en Ciudad de México. O sea, el psicoanálisis, o sea, tal como se organizó en la Argentina, rápidamente pasó a ser una referencia. Y en ese sentido, me parece muy importante subrayar esta idea de planificación. No es que hubieran sido todos brillantes, que sus ideas fueran mejores, sino que además hubo toda una estrategia de difusión que fue exitosa. O sea, hay un trabajo de marketing de los psicoanalistas que a veces funciona. Hay un Freud que hace marketing, como dice mi amigo Jorge Báñez Orellana, hay un Lacan que hace marketing. Y muchas veces confundimos los textos y los enunciados que están dirigidos a esa necesaria publicidad con grandes verdades del dogma. Me parece que es interesante, bueno, pensar esto de que hay frases que están destinadas a repetirse para que sean frases con gancho y pensar que esa es la verdad última, si es que hubiera verdades últimas. Me parece que es un error de interpretación histórico, ¿no? Que hay que siempre situarse en contexto. Entonces, para terminar con los azares también de esta fundación institucional, no estaba escrito en ningún lado que Pichon Rivière iba a atender al contador de una empresa textil, de un tal Francisco Muñoz, que se quedó muy impresionado con el éxito terapéutico del tratamiento de su contador, que tenía una agorafobia, parece, que Pichon Rivière lo curó, y de golpe este gallego, Paco Muñoz, se hizo el fana #1 del psicoanálisis, y se transformó en mecenas de esta asociación, les permitió comprar una sede, les permitió publicar la revista Pérdida durante años,
y empezó a financiar préstamos de honor para que los extranjeros vinieran a formarse a Buenos Aires. O sea, estos hermanos Martins que vinieron de Porto Alegre se formaron con préstamos que les daban simplemente por el honor, o sea, sin ningún tipo de compromiso de devolución. Este señor Paco Muñoz, que además viajaba a todos los congresos, un congreso en el 46 en Río de Janeiro, y ahí está Paco Muñoz en todas las fotos, terminó siendo como un gran personaje de los inicios del psicoanálisis en la Argentina. Andamos buscando mecenas también, ¿eh? Sí. Si anda alguno por aquí. No, Jorge. Alejandro, una pregunta. Estos psiquiatras que se interesaban en el psicoanálisis, los que terminaron formando la asociación cuando llegaron, ¿no? ¿Llegaron cómo? ¿Por vía de Tor? ¿Por vía de Idilio? ¿Por... Bien, no, ahí está buena la pregunta, porque tenemos que pensar distintas vías de implantación del psicoanálisis, vías de recepción. Yo hablaba al principio de un público más bien plebeyo, o sea, las capas populares, que podían familiarizarse con Freud y conocer su nombre gracias a la editorial Tor. En este caso, ese visitador médico que llevaba revistas de psicoanálisis es más bien un ejemplo de la implantación médica del psicoanálisis. O sea, ya había... Los que estaban interesados antes de fundarse, ¿ya había, digamos, en el ámbito médico una discusión del psicoanálisis? Sí, bastante restringida, pero sí. O sea, digamos que hasta la creación de la Asociación Psicoanalítica Argentina no había nada que fuera masivo, pero sí había un gran interés de los psiquiatras desde el principio, incluso desde ingenieros, podría decir yo. Ingenieros por primera vez habló de psicoanálisis en 1919, ¿no? La quinta edición de su célebre libro Histeria y Sugestión. Recién en la quinta edición agregó a Freud, pero una crítica a Freud. O sea, en Buenos Aires lo que se conocía sobre todo era una crítica que había hecho Janet a Freud, que se había publicado en La Plata en 1914. Como los psiquiatras argentinos no leían alemán, y Freud no estaba traducido todavía al castellano, sí leía en francés. Entonces estaba mucho más al corriente de las críticas francesas del psicoanálisis que del psicoanálisis mismo. Pero para contestarte, en Francia también había como una especie de horror por la teoría psicoanalítica, por sus abusos respecto de la sexualidad, esta idea del pansexualismo, que todo se explica por la sexualidad, no la aceptaba prácticamente nadie, pero todos decían que el psicoanálisis tenía un método interesante. Entonces, todos los psiquiatras decían haber practicado psicoanálisis, pero solo su método, sin seguir su teoría. Entonces, bajo este modo así un poco disimulado, el psicoanálisis se fue implantando, insisto, de maneras impuras, siempre de maneras impuras. O sea, incluso cuando pensamos en la creación de esta Sociedad Psicoanalítica Argentina, Garma se había analizado con Reich, se había formado en Berlín, Cárcamo se había formado en Francia, Mary Langer se había formado en Austria, cada cual tenía sus preferencias teóricas. La sociedad era totalmente heterogénea, muy rápidamente se convirtió en una asociación casi exclusivamente kleiniana, salvo por Cárcamo, que tenía una relación directa con Ana Freud. Vieron cómo es acá en Argentina, que de golpe cuando se hacen canchas de pádel, tenemos más canchas de pádel que nadie. Cuando hay que ser kleinianos somos más lacanianos que en Londres. Perdón, cuando hay que ser kleinianos somos más kleinianos que en Londres. Cuando hay que ser lacanianos somos más lacanianos que en París. Bueno, en ese momento Melanie Klein estaba muy asombrada de enterarse que en Buenos Aires tenía casi una secta kleiniana. Pero bueno, también fue todo un azar. Perdón, no sé si contesté tu pregunta. Bien, ¿alguna pregunta del resto del público? Porque si no sigo, Bien, entonces tenemos Fundación Cultural, Fundación propiamente institucional, con Paco Muñoz incluido. Quien quiere su Paco Muñoz tiene que, tiene que ver si consigue analizar algún contador y curarle la agorafobia. Ahora cuando me pregunten
cómo llegó el psicoanálisis a Argentina, diré, una historia de malentendidos, azares, ¿no? Bueno, y deseos. Pero es impresionante. Y negocios, es verdad, y negocios. Sí. Después, entre las historias de las que hablé al principio, también hay toda una historia de chismes psicoanalíticos, de quién se analizó con quién se acostó con quién, etcétera, etcétera. Bueno, pero esa sería muy larga, es muy interesante, pero... Ahora, perdón, esta historia del contador que se analiza, ¿no? Y el mecena, tiene algo de chisme también. Seguro. Está muy cerquita el chisme, ¿no? Por ejemplo, para entender la importancia del psicoanálisis inglés en la Argentina, es indispensable decir que poco tiempo después de haber llegado a Buenos Aires, Ángel Garma se divorció de su esposa de origen francés, que era actriz, y se casó con su profesora de inglés, Betty Gude de Garma, que iba a transformarse en la segunda psicoanalista de niños después de Arminda Verasturi, que era la mujer de Pichon Rivière, que eran las únicas no médicas autorizadas a practicar el psicoanálisis en ese momento. Pero... Sí, acá, que me quedó sonando. Desde esta primera fundación ya era más preponderante el psicoanálisis inglés o cualquier otra versión. Bien, muy rápidamente, yo te diría que en 3-4 años, la APA se transformó extrañamente en una sociedad furibundamente kleiniana, con la excepción de Cárcamo, te decía, a tal punto que en 1948, si no recuerdo mal, Arminda Verasturi tradujo el psicoanálisis de niño de Melanie Klein. Para que ustedes se den una idea, Melanie Klein tuvo que esperar hasta 1959, es decir, 11 años más, para que ese libro se publique en Francia. Y ella le suplicaba a Daniel Lagache, que era su editor en Francia, que saliera el libro, y finalmente salió un año antes de su muerte. O sea, Melanie Klein se implantó en Buenos Aires, en Argentina, de una manera en la que nunca se implantó en Francia. Curiosidades de la historia. Pero bueno, después de estas dos fundaciones, la fundación cultural, una fundación institucional, quería hablarles un poco de esta fundación académica, también vinculada al sistema de salud, que se iba a producir después del 55, después del golpe contra Perón, y de todo un momento muy particular que iba a durar hasta el 66. Muchos nostálgicos hablan de la edad de oro de la Universidad Argentina entre el 55 y el 66. Son esas épocas paradójicas, con golpes de Estado, cortos periodos de democracia tutelada, otros golpes de Estado. Pero en ese momento todos coinciden en reconocer que había una cierta autonomía universitaria y que eso permitió el desarrollo de nuevas disciplinas como la sociología, la antropología social y cultural y la psicología, la creación de las carreras de psicología. Como decíamos antes, en Argentina cuando creamos carreras de psicología, creamos carreras de psicología. O sea, la primera se creó en el 55 en Rosario, la segunda fue la de la UBA en el 57, en el 58 se creó la carrera en La Plata, en Córdoba y en San Luis, y en el 59 en Tucumán. O sea, de golpe había 6 carreras mayores de psicología en universidades nacionales y no había psicólogos. O sea, los profesores de todas esas carreras eran psiquiatras, educadores, sacerdotes, autodidactas y psicoanalistas. Muchas veces los psicólogos científicos, entre comillas, que en Argentina fueron muy pocos, o sea, una particularidad que digo así al pasar en Argentina, a diferencia de Brasil, a diferencia de Francia, la psicología científica, entre comillas, o sea, puedo pensar en el conductismo en aquella época que en Francia era importante, en Brasil también era importante, con particularidades locales. En Argentina nunca llegó a tener mucha importancia. Mi hipótesis es que eso tiene que ver con la importancia del pensamiento francés en Argentina, que de alguna manera filtraba todo ese tipo de corrientes y de alguna manera las rechazaba. O sea, el lugar de la subjetividad en las formas de ver el mundo en la Argentina siempre estuvo preservada. Y eso implicó que no hubiera una gran recepción ni del conductismo, ni de ninguna teoría
que implicara una objetividad en el plano de lo psíquico. Eso hizo que cuando se crearon las carreras de psicología, rápidamente, en sintonía con la renovación social y cultural que implicaron los años 60, que en Argentina podríamos decir que empezaron en el 55, el psicoanálisis pasó a ser una teoría que estaba en el cine, llegaba el cine de Hollywood, las películas de Hitchcock. No sé si alguno vio Cuéntame tu vida. Es una película del año 45, típica de la posguerra. La clave de un asesinato, etcétera, etcétera, termina siendo dada por un psicoanalista. La interpretación de los sueños del supuesto asesino, que no era el asesino, que era Gregory Peck, estaba hecha con ilustraciones hechas por Dalí. Les recomiendo esa película, es una joya, se consigue por internet. Bueno, esas versiones del psicoanálisis empezaban a llegar a la Argentina en el marco de una renovación social y cultural, como yo les decía, que implicaba también éxitos de ventas de editoriales como Paidós, esta editorial fundada por Butelman y por Jaime Bernstein, que tenían éxitos de ventas increíbles con libros como El miedo a la libertad o El arte de amar de Erich Fromm. Se vendían por decenas de miles. Otro psicoanálisis, un psicoanálisis culturalista, un psicoanálisis modificado por la Segunda Guerra Mundial, un Freud biologicista o evolucionista corregido por las nuevas teorías de la antropología social y cultural, esta idea de la interacción, Freud leído a la luz de estas teorías del interaccionismo simbólico que implicaban un alejamiento total de esta matriz evolucionista. Piensen que después de el Holocausto, después de Hiroshima y Nagasaki, era imposible pensar en un Freud, o era indigerible un Freud que pensara en términos de evolución. O sea, las teorías evolucionistas fueron totalmente desterradas y Freud fue corregido y fue leído a la luz de estos autores que lo traían de una manera mucho más adaptada al gusto del público local. Karen Horney, Helen Deutsch, bueno, diferentes autores que ustedes conocen sirvieron como filtro y fueron publicados por Paidós y se vendían por decenas de miles. Bueno, Reich también, después vamos a hablar también de otros autores, pero digo, ¿quién podría decir que eso no era Freud? O sea, acá hago una pequeña pausa. Para los sommeliers de psicoanálisis, ¿no? que tienen como esa obsesión por decir, no, eso no es psicoanálisis. Yo siempre pregunto, digo, bueno, ¿quién tiene el freudómetro? O sea, ¿quién puede medir qué es desviación y qué no es desviación? O sea, ¿quién puede decir que, por ejemplo, no sé, los postfreudianos se apartaron de Freud porque lo leyeron a la luz de la segunda tópica, etcétera, etcétera, y se olvidaron del inconsciente? En cambio, Lacan retornó a Freud y fue el único en retornar a Freud utilizando la lingüística estructural de Saussure, la fonología, la filosofía existencial de Heidegger. ¿Por qué eso sería fidelidad absoluta y no otra forma de desviación? O sea, desde la historia lo que planteamos es que es imposible no leer a un autor de otra época, de otro contexto, a la luz de nuestras propias referencias. O sea, no se puede asimilar lo que no se conoce, sino a partir de lo que ya se conoce. Entonces siempre leemos a la luz de otros autores, de otros problemas. O sea, a mí cuando alguien me dice, no, yo no soy kleiniano ni lacaniano, yo soy freudiano. Me dan ganas de preguntar, bueno, ¿cómo hiciste este último siglo para mantenerte al margen de todas las influencias? Claro. ¿Cómo hacer para tener esa comunión tan directa con Freud para decir que no te afectó ni Klein, ni Winnicott, ni Lacan, ni ninguna lectura de Ahora, nada? esta cosa de la verdadera lectura de Freud, la verdadera lectura de Lacan, digamos, hay algo, no sé qué pensás, pero la idea del retorno a Freud, que en fin, habría que
detenerse en detalle a pensar a dónde iba Lacan con ese retorno, pero se leyó justamente como eso, ¿no? Como la lectura del Freud verdadero. ¿Eso es algo que surge de ese modo tan potente a partir de Lacan? ¿O ya esa disputa por el verdadero Freud, por ejemplo, acá en Argentina, ya estaba presente? A ver quién, ¿no? ¿Quién lleva el cetro del verdadero Freud? La verdad que las acusaciones de tipo, la famosa chicana psicoanalítica, a ese le faltó análisis, o, o aquel se quedó en el seminario 10, o tal otro, o sea, abundan en el psicoanálisis desde siempre. Creo que proliferaron aún más a partir de Lacan, porque Lacan tiene como posiciones muy fuertes respecto de eso, tiene frases que hablan justamente de la desviación y el camino recto de alguna manera, que creo que tiende a acentuar eso. Pero, insisto, me parece que es algo que pasaba también con los kleinianos, o sea, hubo disputas de todo tipo por la legitimidad. O sea, es inherente al campo psicoanalítico que haya lucha por la legitimidad. Un sociólogo como Pierre Bourdieu diría eso pasa en todos los campos. En cualquier campo lo que define la posición de un actor es su cercanía con esas fuentes de legitimidad. Por ejemplo, no sé, en los 50, Pichon Rivière, Garma, viajaron con sus esposas a Londres, ellas supervisaban con Melanie Klein, después Pichon cruzaba a París y se codeaba con Lagache, incluso con Lacan, se hizo amigo de Lacan, pero todas esas cosas después volvían en forma de un suplemento de legitimidad en el pago. Imagínense Emilio Rodríguez, que fue a Londres, se analizó con Paula Hyman, que era la mano derecha de Klein, y terminó analizando al nieto de Melanie Klein. Volvió acá y dice, yo me sentía como Ulises de regreso a Ítaca. De golpe, o sea, los mismos que me habían echado me pedían que diera seminarios, me codeaba con los fundadores. Pero bueno, dejo eso al margen, porque si no, no vamos a llegar a hablar de estas fundaciones. Necesitamos que los Monty Python hagan la historia de... La historia del psicoanálisis en Argentina por Monty Python. Bien, no me quiero detener mucho más, pero ustedes entienden cuál era el contexto de renovación social y cultural de los 60. No me quiero detener mucho en eso, pero la creación de las carreras de psicología es una parte integrante de esa renovación. Y la invención del psicólogo en la Argentina tiene mucho que ver con esos materiales de los que estábamos hablando, esas publicaciones de los que estábamos hablando, esos bestsellers de los que estábamos hablando. Hicieron que el psicólogo argentino rápidamente tuviera una formación psicoanalítica, que en muy pocos años ser psicólogo fuera casi sinónimo de ser psicoanalista. Eso no pasó en ningún otro país del mundo. Y las carreras de psicología se iban a convertir rápidamente en una especie de trampolín o de caja de resonancia para el psicoanálisis en la Argentina, sobre todo para las capas medias. Entonces ya estamos como en otra capa. No es lo mismo que la gente que leía a Thor en los años 30. De golpe tenemos sobre todo al público muy feminizado de la Facultad de Filosofía y Letras acá en Buenos Aires, de la Facultad de Humanidades en La Plata, de la Facultad de Filosofía y Humanidades en Rosario, donde hay todo un público femenino que empieza a copar las carreras de psicología a tal punto que a principios de los 60 empieza a haber psicólogas en los servicios de salud mental, en los servicios de psicopatología de distintos hospitales. El hospital prototípico, el servicio prototípico es el de Lanús, fundado por Mauricio Goldenberg en 1956. Entonces, tenemos de golpe servicios de salud pública donde empiezan a haber psicólogas formadas en psicoanálisis por personajes como Blecher, Fernando Ulloa, todos discípulos de Pichon Rivière, David Lieberman, que empiezan a estudiar formación, por ejemplo, en grupos, pero los grupos en Argentina habían sido promocionados por un lado por Pichon Rivière, pero también por Mary Langer, por Emilio Rodríguez, por León Grimberg. Hay toda una tradición grupalista argentina
vinculada al psicoanálisis, del mismo modo que hay toda una tradición vinculada a la evaluación de la personalidad, ligada a otras formas de psicoanálisis. Hay distintas vertientes de psicoanálisis. Ustedes me van a decir, pero eso no es Freud. Ese es Freud con los test de personalidad. O este es Freud vinculado a los grupos, no es Freud posta. Pero yo le preguntaría, bueno, insisto, ¿cuál es el Freud posta? ¿No? O sea, hay usos, hay lecturas de Freud que van haciendo que Freud sea popular a tal punto que el psicoanálisis es utilizado de manera masiva. Casi el 90% de los estudiantes de la carrera de psicología de la UBA, para 1975, después de recibirse, van a declarar en un estudio sociológico hecho por Litvinov y Gommel en el 75, van a decir que el 90% se dedican a la clínica. La combinan con otras cuestiones, pero hay todo un proceso de clinicización de la psicología en Argentina que tiene que ver con lo que pasa en el resto del mundo, pero la originalidad argentina, es que esa clinicización es psicoanalítica. O sea, el 90% se dedican a la clínica, pero utilizan distintas formas de psicoanálisis, distintas aplicaciones de psicoanálisis, sobre todo con una matriz kleiniana, pero... Perdón, Alejandro, te interrumpo. Y todas las críticas, por ejemplo, que en Estados Unidos, ¿no? Todas las críticas, por ejemplo, de los feminismos al psicoanálisis en Estados Unidos, ¿no? Y que pareciera que borró del mapa el psicoanálisis allá. Acá no llegaron, no se hizo eco de eso, porque estamos ya en los 70 y ya está, el veneno está recontra inoculado, ¿no? Psicoanalistas por todos lados. Bien, eso da para todo otro capítulo, pero hay toda una tradición iniciada por Mary Langer. Allá por el 51 ella publicó su famoso libro sobre maternidad y sexo, que hay como 5 ediciones o 6, si mal no recuerdo. En ese libro, Mary Langer, de alguna manera, trae toda su formación con Helen Deutsch, Karen Horn y suma un montón de autores, empieza a plantear el problema de la sexualidad femenina más allá de la reproducción. El problema es que Mary Langer en esa época era, si se quiere, una adelantada a su época, uno podría decir, pone en la agenda montones de temas vinculados a la mujer moderna, podríamos decir, es casi la misma época en la que salen, en la que se difunde este consultorio sentimental de la revista Idilio, pero al mismo tiempo no hay que idealizar retrospectivamente, no hay que hacer de Mary Langer una feminista avant la lettre. Digamos que Mary Langer en esa época, a partir de lo que tenía, hacía lo que podía para poner nuevos temas en la agenda, pero por ejemplo ella pensaba la maternidad a partir de una pulsión biológica que llevaba a la mujer a la maternidad. O sea, la causa del deseo de ser madre de una mujer, o sea, no era un deseo como cualquier otro deseo, sino que había detrás de esto una pulsión de base biológica. Entonces, esto en esa época, en los años sucesivos, no, era inaceptable para las feministas, pero al mismo tiempo, o sea, reconocían en Mary Langer desde los años 50 algo nuevo que pasaba, y Mary Langer, de alguna manera, a diferencia de Helen Deutsch, que había sido, con la cual había hecho seminarios en Viena, Helen Deutsch terminó en Estados Unidos en el año 45, escribiendo como 2 grandes libros sobre la sexualidad femenina, la psicología femenina. Helen Deutsch tuvo como grandes conflictos con el feminismo. Mary Langer tuvo como la capacidad para reconvertirse en cada una de las escalas de su viaje, que empezó como marxista, y yo les dije como marxista, psicoanalista marxista en los 30 en Viena, como voluntaria después en la Guerra Civil Española, después en los 50 iba a terminar presidiendo la Asociación Psicoanalítica Argentina, como una psicoanalista totalmente alejada de cualquier tipo de preocupación social, pero sí metía en la agenda los temas de la mujer. Digamos que hay que pensarla por lo que hacía, con las contradicciones de la época, y después, bueno, toda la agenda del feminismo va a llegar mucho más tarde, en los 60, 70. En ese momento, piense que Mary Langer fue la única psicoanalista didacta que estuvo en el momento de la fundación de la APA, y sin embargo después el psicoanálisis en Argentina en los 40, 50 iba a ser eminentemente masculino. Médicos
porque solamente los médicos podían ejercer el psicoanálisis legalmente en Argentina, hasta el año 85. O sea, lo curioso es que en los 60, cuando yo les hablo de este tercer momento de expansión del psicoanálisis a nivel académico y a nivel del sistema de salud, en los 60 el psicoanálisis rápidamente se feminizó, las psicólogas empezaron a ejercer el psicoanálisis sin ninguna autorización legal, sin ningún tipo de incentivo de parte de sus profesores, porque los fundadores de las carreras de psicoanálisis no querían que los psicólogos argentinos, sobre todo las psicólogas, se dedicaran al psicoanálisis. Y al mismo tiempo con la enemistad manifiesta de los psiquiatras, que lo último que querían es que alguien ajeno al campo de la medicina se arrogara el derecho de curar. O sea, los psiquiatras hicieron todo un combate legal a fines de los 50 para impedir que estas invasoras se apropiaran de un campo que les pertenecía a ellos, que en vez de auxiliar al médico, que era su función natural, pretendieran reemplazarlo. Entonces, es paradójica esta difusión del psicoanálisis porque había como esta triple prohibición legal de los fundadores de las carreras, de los psiquiatras. Entonces, el psicoanálisis empezó a practicarse de manera profana, sobre todo en los 60, habilitado por la reacción del público. O sea, la gente empezaba a demandar a estas psicólogas psicoanalistas en un momento, y esto me interesa subrayarlo, en el cual se pensaba el psicoanálisis como algo perfectamente compatible con la psicología. Era un momento en el cual se pensaba en la posibilidad de una alianza fecunda entre psicoanálisis y psicología, a la luz de una matriz fenomenológica existencial, para decirlo de manera rápida. Yo creo que todas las ideas humanistas que surgieron de la posguerra, de la segunda posguerra, que se instalaron en esa época, los organismos supranacionales, la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, la Federación Internacional de Salud Mental, y todas las ideas sobre una especie de comunidad humana a nivel internacional, que fue como la salida que encontraron después de la guerra los referentes de las distintas naciones para evitar la reproducción de una guerra que iba a ser totalmente mortífera a nivel internacional, después de la experiencia de Hiroshima y Nagasaki. O sea, era como urgente repensar los fundamentos de la vida en sociedad. Después del derrumbe civilizatorio que había implicado la guerra, todas estas versiones humanistas, de, bueno, somos hermanos a nivel internacional, o sea, no podemos seguir haciéndonos la guerra por particularismos, creamos en ideas universales. Bueno, el psicoanálisis que se difundió y se popularizó en esa época era un psicoanálisis que tenía ese cuño, era un psicoanálisis humanista, un psicoanálisis que pensaba al hombre en términos de relativismo cultural, ya no había posibilidad de pensar en civilizaciones más avanzadas y civilizaciones primitivas como pasaba hasta entonces. Entonces ahí yo digo, esa necesidad, que era casi un imperativo, de corregir el psicoanálisis freudiano de todo su costado naturalista. Entonces ese psicoanálisis fue el que se expandió en las carreras de psicología, ese fue el psicoanálisis que en Argentina copó las clases medias, porque era el psicoanálisis que estaba en los servicios de salud, porque era el psicoanálisis que se pensaba en el marco de una interdisciplina, era el psicoanálisis que formaba parte de un conjunto de disciplinas que querían pensar lo público, la posibilidad de intervenir en la escuela, en el hospital, en el grupo de madres, en el grupo de pacientes con cáncer. Hay un montón de experiencias que se hicieron en esa época utilizando el psicoanálisis, pero más allá del contexto restringido del consultorio y de la atención individual. O sea, era un psicoanálisis que pretendía pensar lo público e intervenir sobre lo público. Creo que no hace falta que hable de ese Pichon Rivière que a partir del 55 empezó a pensar el psicoanálisis o una psicología social de base psicoanalítica, si ustedes quieren. O sea, en ese momento la psicología que se expandió en Argentina fue de filiación psicoanalítica. O sea, en ese momento no era una mala palabra pensar esta articulación. Digamos, en ese momento decirse psicoanalista no era como un antónimo de psicólogo. Era algo totalmente
natural, entre comillas. Este tema es súper interesante, perdón que haga una pausa acá, porque me imagino que desde entonces hasta ahora hay psicoanalistas en distintos ámbitos, hospitales, escuelas, trabajando, ¿no? Hace muchísimo tiempo, y sin embargo, es verdad, pasa esto que mencionabas vos, esa posición entre psicología y psicoanálisis, o salud mental y psicoanálisis, y también es verdad, como alguna dificultad para pensar el psicoanálisis desde esos lugares, ¿no? En comparación con toda la bibliografía que aparece, es bastante mínima. ¿Cómo llegamos hasta acá? Bien, eso sería otro libro, pero bueno, ahí lo veo a Patricio. Estuve la semana pasada en residencia en Gonet, en el Hospital Gonet, hablando de estos temas con los residentes del hospital. Cómo articular psicoanálisis con salud mental, como si fuera un problema, es como un problema nuevo. Y sin embargo, estas articulaciones que existieron en Argentina, acá tenemos también a Mariana Kesselman, hija de Hernán Kesselman, bueno, uno de esos ilustres fundadores del campo grupal en Argentina. Son experiencias que nuestra generación básicamente no conoce, o conoce apenas, o no valoriza. Y si yo me detuve a hablar un poco de ese periodo, es porque me parece que ahí hay una especie de Atlántida sumergida, con tesoros que vale la pena rescatar, con intervenciones que es necesario retomar para poder pensar, por ejemplo, desde una residencia de psicología hoy, cómo intervenir a partir de dispositivos grupales. O sea, usando el psicoanálisis como una herramienta y no usándolo como bandera de una identidad. O sea, me parece que ahí hay como una cuestión clave. O sea, a partir de determinado momento el psicoanálisis dejó de ser una herramienta para resolver problemas y pasó a convertirse en un rasgo del ideal. O sea, a partir de determinado momento en Argentina, que yo sitúo en los años 70, el psicoanálisis pasó a ser un problema identitario. Entonces, si está en juego el ser del analista en lo que hace o deja de hacer, las cosas se ponen complicadas. O sea, si el hecho de hacer una intervención grupal pone en riesgo tu identidad psicoanalítica, ahí estamos en problemas. Y creo que eso empezó a pasar en Argentina en los 70 y no dejó de pasar hasta hoy. O sea, todas las intervenciones posibles en distintos ámbitos pasaron a estar prohibidas y ahora ya vamos a ver por qué. No quiero... Pero leer, ¿no? Como el golpe de Estado, claramente. No es tan sencillo, ahora vemos. O sea, querría decir eso, pero no es tan sencillo. Querría cerrar un poco este periodo humanista para decir que ahí sí coinciden un poco los tiempos del campo académico, del campo de la salud, con los tiempos de la política. Creo que el golpe del 66 fue un claro parteaguas, ¿no? La noche de los bastones largos, la intervención de las universidades, el primer éxodo masivo de investigadores, renuncias masivas de profesores. Bueno, es algo que conocemos, ¿no? Los efectos del autoritarismo sobre el campo psi, que es muy vulnerable a esas intervenciones. Y creo que claramente ahí fue el final de un periodo de expansión del psicoanálisis, de esta cuestión interdisciplinaria de pensar lo público, de pensar un poco el nunca más a nivel de la salud mental, que si bien eso venía de Estados Unidos, venía de Inglaterra, venía sobre todo de los países que habían protagonizado la Segunda Guerra Mundial, tuvo un impacto muy fuerte en Argentina. Digamos, esas ideas humanistas que sobre todo marcaban una potencia de la voluntad. O sea, yo creo que cada época tiene su cosmovisión. Después vamos a hablar del estructuralismo. Si en este momento hablamos de un humanismo existencialista, podemos pensar, no sé, en Sartre, en la base de todo eso. Esta idea de que somos dueños de lo que hacemos, también somos responsables de lo que hacemos, somos responsables de lo que hacemos con lo que los demás hicieron de nosotros, esa famosa frase. Bueno, toda esa filosofía existencialista también encarnada en la importancia que se le daba a la experiencia vivida en esa época, ¿no? El yo siento, el yo pienso, el yo vivo,
pensar, por ejemplo, la expansión de la psicoterapia de grupos, pero también el psicodrama, cosas que después van a ser totalmente subvaloradas, porque son vistas como cosas subalternas respecto de los ideales que entronizan lo simbólico. Me parece que eso es algo que claramente va a cambiar en los 70, después en los 80, pero en este momento hay como una efervescencia política que todavía no implica una radicalización, como vamos a ver en los 70, pero está esta idea de que el psicólogo tiene que ser agente de cambio. O sea, que hay algo que tiene que hacer el psicólogo, que no es básicamente atender pacientes en consultorio, pero también atender pacientes en consultorio, pero está esta idea de que el trabajo del psicólogo no se agota ahí. Blejar es un claro exponente de eso, ¿no? Él decía que el psicólogo tiene que estar en la trinchera de la afuera, que tiene que estar ahí donde hace falta ser partero del cambio. Y esto, bueno, generó en los psicólogos de esa época una identidad muy fuerte en torno de esta necesidad del cambio social y este rol valorizado del psicólogo que hacía clínica un poco escondidas, pero que tenía ya un lugar reconocido en lo social. Vino el golpe del 66 y todas las experiencias más innovadoras vinculadas a la salud mental empezaron a estar en peligro, empezaron a despoblarse. Para todo esto les doy como referencia los 2 tomos de Las huellas de la memoria, una historia de la salud mental que hicieron Enrique Carpintero y Alejandro Weiner, que es muy interesante, o sea, dan cuenta claramente de todas estas, de la riqueza de estas experiencias y de los efectos de las sucesivas dictaduras sobre el campo de la salud mental. Pego un salto y voy a los 70. O sea, después del 66 creo que quedaron muy claros los límites de esa democracia tutelada por el poder militar. Hubo un periodo de radicalización política que desembocó en lo que todos conocemos, la lucha armada, bueno, el aumento del poder militar, bueno, lo que implicó incluso antes del golpe, el 74, el 75, lo que implicó el gobierno de Isabelita después de la muerte de Perón, bueno, toda esa época en el campo sí, de alguna manera dejaba muy poco lugar para el debate de ideas, ¿no? De alguna manera la militancia pasaba a ser como más importante que la práctica psicológica o psicoanalítica, y ahí empezamos a tener distintos sectores, ¿no? O sea, estaba la Asociación Psicoanalítica Argentina, después se creó también ABDEVA, o sea que estaban totalmente al margen de esto. Me parece que hay un hito que marca sobre todo Mary Langer, que es en el 69, el Cordobazo. Ella dice, bueno, el Cordobazo nos despertó de nuestra latencia política. Ella, que había sido marxista en los años 30, había sido una psicoanalista muy adaptada hasta ese momento, también le echaba la culpa a su marido, que era socialista, ella había sido comunista, y dice, bueno, cuando se murió Max, creo que me liberé, y además, bueno, vine el Cordobazo. El 69, bueno, fue un parteaguas para la sociedad, pero sobre todo también para el psicoanálisis. Mary Langer en el 69 había estado en un congreso en Roma, un congreso internacional de psicoanálisis, donde hubo un congreso paralelo. Si no recuerdo, estuvo tu padre ahí con Armando Bauleo también. Y Mary Langer, mientras el congreso oficial de la Internacional Psicoanalítica se hacía en el Hilton, ellos estaban en un contracongreso de una tratoría con los psicoanalistas suizos, los italianos, conspirando ya desde entonces, y empezaron a armar, bueno, el grupo Plataforma Internacional, que después iba a dar origen a lo que fue la primera decisión que hubo en la historia del movimiento psicoanalítico internacional por razones políticas. O sea, en 1971, 2 grupos, Plataforma y Documento, liderados por Mary Langer y Fernando Ulloa, se escindieron, abandonaron la asociación oficial por todo un pliego de razones políticas que ustedes se pueden imaginar respecto del elitismo de la práctica, de la supuesta neutralidad respecto de la política, de la no intervención en cuestiones sociales. Y si en algo coincidían los 2 manifiestos, ¿no?, por los cuales se escindían estos grupos, es en el horizonte de la revolución socialista. O sea,
es curioso, es difícil de pensar hoy, ¿no? que dos grupos de psicoanalistas se escindan de la asociación oficial invocando la inminencia de la revolución socialista. O sea, podrían tener muchas diferencias, pero en algo estaban de acuerdo. Se venía la revolución. O sea, era una convicción de época. Muchos que están acá me podrán informar sobre eso. Yo tenía 5 o 6 años en esa época. Pero, bueno, antes del golpe, antes de todo eso, bueno, el clima social, la radicalización política, era algo que atravesaba todo, hasta la Asociación Psicoanalítica Argentina, que supuestamente estaba al margen. No pudo más estar al margen, y en ese momento me parece que es importante situar una nueva recepción del psicoanálisis, esta vez por la vía intelectual. Hablamos de una recepción cultural, hablamos de una fundación institucional, hablamos de una fundación académica, ahora vamos a hablar de una fundación intelectual del psicoanálisis y muy rápidamente de la llegada del lacanismo. En un momento muy particular en el que los discursos sobre la revolución social se mezclaban con los discursos sobre la subversión del sujeto de una manera bastante extraña. Tenemos personajes como Oscar Mazota, que fue el primero en difundir la obra de Lacan en Argentina. Es conocida su conferencia del 64 sobre el inconsciente en los fundamentos de la filosofía, ¿no? Mazota era un autodidacta, como Butelman, había estudiado en filosofía y letras, había sido como un gran experto de Sartre. Cuando Sartre no se enseñaba en filo, Mazota hacía grupos de estudio sobre Sartre, tenía como 300, 400 personas en su grupo de estudio. Y de golpe un día Pichon Rivière, que era como su padrino, le tiró un par de seminarios mimeografiados de Lacan, un par de publicaciones, de artículos de los años 30, y con eso que que Pichon Rivière había recibido de Lacan, Mazota pudo armar algo así como una conferencia donde pudo difundir algo de Lacan que él imaginaba en los fundamentos de la filosofía. O sea, Mazota estaba lejos de ser un psicoanalista ni de pretender serlo, ¿no? Era como, bueno, Pichon me pidió que preparara esta conferencia. Mazota en esa época era marxista y sobre todo era sartreano. Pensaba en la fenomenología existencial, en las certezas de la conciencia. A ver, cuento un poco cómo se articulan los avatares de la vida personal. Mazota dice: bueno, de golpe en 1960 se murió mi viejo y todas mis certezas sobre el compromiso político, sobre la fenomenología, sobre la conciencia, se fueron al cuerno. Me tuve que buscar un analista y estuve como 2 años discutiendo con el psicoanalista si yo era un depresivo, un paranoico. No le fue muy bien en ese análisis a Mazota, pero el tema es que él rescata esto porque dice que en el 65 de golpe él ya no se veía tan seducido por estas ideas humanistas, sartreanas, de la conciencia, de la experiencia vivida. Y de golpe dice, empiezo a sentir que mi marxismo es más compatible con estas nuevas teorías sobre los signos, las estructuras, los sistemas. Pero no estoy muy seguro. O sea, la ventaja de Mazota es la honestidad de sus testimonios. Él muestra sus vacilaciones, sus momentos de pasaje y dice: pero no estoy seguro que sea tan fácil prescindir de la conciencia. Dice, porque es el fundamento de la responsabilidad moral y de la acción política. O sea, Mazota está ahí vacilando, dudando, justo hasta el 69, cuando viene el Cordobazo, y Mazota publica un artículo en el primer número de la revista de los psicólogos de la UBA, la RAP, donde tiene una polémica con Rodríguez, que en esa época era presidente de la APA. Y Mazota ya habla ahí en nombre de Althusser, en nombre de Marx, en nombre de Lacan, diciendo que la tarea es leer Freud. Y es Althusser quien, no sin haber leído a Marx y a Freud, nos indica cuál es la tarea en este momento. O sea que el psicoanálisis, que después va a ser tan puro, en ese momento era bien impuro. O sea, Mazota viene de Sartre, viene del marxismo, y en ese espíritu empieza a dar los primeros grupos de estudio sobre Lacan, por ahí años 67, 68, 69, se organizan
entre pocos, 10, 15 personas, los primeros congresos lacanianos. Y a partir de ahí se termina fundando en el 74 la Escuela Freudiana de Buenos Aires, ¿no? La primera institución lacaniana fuera de Europa. Un año después, Mazzotta se termina yendo, cuenta su amigo Roberto Jacobi que lo detuvieron, lo que él pensaba que era en servicio de inteligencia, lo interrogaron toda la noche, en menos de una semana, hizo las valijas, se tomó un barco, literalmente un barco, hizo escala en Barcelona y llegó en diciembre del 74 a Londres. Se instaló en Londres un tiempo, pero de ahí viajaba a Barcelona y también viajó a París, se entrevistó con Lacan, hizo una presentación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires en París. Bueno, Mazzotta ya después no iba a volver a Argentina, es conocida la historia de escisiones, la Escuela Freudiana se escindió, la Escuela Freudiana de la Argentina, Escuela Freudiana de Buenos Aires. Mazzotta murió en Barcelona en 1979, después de haber creado instituciones psicoanalíticas en Vigo, bueno, en Barcelona, y ya no me acuerdo dónde más. O sea, Mazzotta fue como el introductor del psicoanálisis en lengua castellana, en Argentina y en España. ¿Qué me parece importante destacar como para ir terminando y abrir las preguntas? Ese segundo momento de Mazzotta, en algún momento de ese recorrido tan particular, Mazzotta se olvidó del marxismo, se hizo militante del psicoanálisis lacaniano, básicamente, y él iba fundando instituciones en España. Y sería muy fácil decir, como decía la compañera acá, bueno, vino la dictadura. Es cierto, vino la dictadura, pero no todo puede explicarse en el campo del psicoanálisis por la dictadura, porque uno puede entender perfectamente que en Argentina, después de la pesadilla de la dictadura, toda práctica del psicoanálisis vinculada al campo de la salud mental, a ideales de transformación, a ambiciones o anhelos de pensar lo público, de intervenir en aras del cambio, bueno, todo eso fue talado de raíz. Todo eso es entendible que en Argentina no haya podido perdurar. Es entendible que después del 83, después de la recuperación democrática, el boom del psicoanálisis que hubo en las carreras de psicología que reabrían, las que habían cerrado, las que tenían cupo cero, reabrían su cupo. El boom del psicoanálisis lacaniano que se produjo en esa época, es entendible que se haya tratado de un psicoanálisis totalmente expurgado, pasteurizado, digo yo, de cualquier tipo de ideal de transformación, de cualquier tipo de vinculación con lo social. Pero lo curioso es que eso pasó en Argentina, pero también pasó en Francia. No se olviden ustedes que en 1972, 1973, en Francia, Jacques Alain Miller, Judith Miller, Gérard Miller, eran miembros de un grupo clandestino que se llamaba la Izquierda Proletaria, que no era un grupito de propaganda, eran grupos pesados, estaban en la clandestinidad. Algo pasó en Francia, en Argentina, en España. O sea, algo pasó con los 70 o después de los 70, que sería muy fácil explicar en Argentina por la dictadura, pero decir, bueno, en Francia pasó algo parecido, ¿no? O sea, uno podría pensar, ¿qué pasó con los 70, que en los 80 todo eso desapareció aún antes de la caída del muro? Porque también sería muy fácil decir, bueno, fue el fracaso del socialismo real, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en la década del 80 fuimos testigos de una proliferación de un nuevo psicoanálisis con un discurso, insisto, que subrayaba la subversión del sujeto, con una autopercepción, podríamos decir, revolucionaria, pero en el plano de lo subjetivo. O sea, la subversión del sujeto ya no se cruzaba con los discursos de la revolución social. La subversión del sujeto era casi como un imperativo categórico de una radicalización epistemológica que se había producido en los 70. Hay que ir al Tusser para pensar qué pasó en los 70. Hay que ir al Tusser para pensar en cierta radicalización del discurso psicoanalítico. Mazzotta pasó por Althusser, todos los lacanianos
bueno, Miller, etcétera, etcétera, todos los jóvenes lacanianos pasaron por ahí, por un momento donde se enfatizaba el corte, se enfatizaba este divorcio del psicoanálisis de todo lo que no fuera psicoanálisis, salvo la lingüística, salvo ciencias piloto que podían servirle de matriz. Y de golpe esta cosmovisión humanista que vimos en los 60 desaparecía por completo, y lo que empezaba a reinar era una cosmovisión estructuralista en la cual ya no estaba la voluntad en el centro, ya no estaba la libertad en el centro, ya no estaba esta fe en la acción política, en la acción afirmativa, sino más bien un escepticismo, un pesimismo que implicaba el asumir estar gobernados por determinismos. Donde antes había libertad, ahora había determinismo. Donde antes había este reinado de la voluntad, estaba esta idea de que el hombre no es artífice de su destino, sino que de alguna manera responde a causas que desconoce. Entonces me parece que este divorcio del psicoanálisis, de todo lo que no es psicoanálisis, va a tener que ver con esta nueva forma de ver el mundo que implicó el estructuralismo. No solo Lacan, sino Althusser, Barthes, Lévi-Strauss. Bueno, hay algo que pasó en la Argentina que fue una recepción intelectual que Mazzotta representa mejor que nadie. Él llegó al psicoanálisis no por la medicina, no por la psicología, sino a partir de sus lecturas y a partir de que el psicoanálisis le daba respuesta teórica a muchas cosas que él se planteaba en otros planos. La práctica clínica a Mazzotta le iba a llegar muy tarde y casi que no le iba a llegar. Entonces, bueno, esa cuarta fundación del psicoanálisis, que es propiamente intelectual, me parece que dejó una huella muy grande hasta el día de hoy en lo que hace esta radicalización epistemológica. Sin embargo, la dictadura hizo que esa radicalización epistemológica, que pudo sobrevivir a la dictadura, perdiera toda vinculación con la transformación política. O sea, en los 80 siguió el discurso igualmente radicalizado a nivel epistemológico, esta idea de la subversión del sujeto y esta autorrepresentación de los psicoanalistas como ajenos al orden, a lo que sería el discurso del amo, bueno, como expertos en vérselas con el malestar en la cultura, pero al mismo tiempo con una suerte de descompromiso respecto de las transformaciones institucionales, sociales, etcétera, etcétera. Esta idea, que me parece que nace sobre todo con la dictadura, pero también sucede en Europa, y eso no se explica por la dictadura, esta idea del lugar extraterritorial del psicoanalista. Como si los psicoanalistas fueran algo así como diplomáticos extranjeros que están en un país cuyas leyes no se le aplican. O sea, esta idea de extraterritorialidad me parece que es muy clara para pensar el presente y las huellas de todo lo que hablamos hoy respecto de la práctica hoy. O sea, del mismo modo que creemos en una filiación directa que nos lleva a París, no sé, por ahí con alguna escala entre medio, que desconocemos todas estas historias de las que hablamos hoy, desde Thor hasta Pillon Rivière, desde Kesselman hasta Mazzotta. Del mismo modo, creo que ignoramos hasta qué punto cosas que antes eran posibles, cosas que antes se podían decir, hoy están prohibidas. Pero no prohibidas explícitamente, sino prohibidas de manera implícita. O sea, doy como ejemplo esta idea de ser psicólogo y psicoanalista. O sea, ahora los psicólogos casi que tienen que pedir perdón por ser psicoanalista. Bueno, yo estudié psicología, pero para ser psicoanalista, como necesitaba el título. Pero esta idea de que la psicología conduce a lo peor, o que la psicología es un error de perspectiva. Bueno, tenemos todas las frases, el inconsciente no se previene, bueno, todas esas frases que permiten chicanear al que se desvía, de alguna manera. Pero chicanear con altura, digamos, casi como un imperativo muy sutil. Y esto me parece que es claramente una herencia de este nuevo psicoanálisis
que en los 80 se expandió de manera generalizada, pero al precio de olvidar por completo su vinculación con esa Atlántida que fueron los años 60, con esos ideales de cambio que tuvieron sentido desde esa cosmovisión humanista, existencialista, que hoy encima está muy cuestionada desde la política, además de haber sido cuestionada desde la epistemología y desde las teorías psicoanalíticas en boga en los años 80, 90. Sí, una preguntita que quiero hacer y ahora abro el micrófono para que preguntemos. Me llama mucho la atención, me sorprende mucho como esta historia dinámica, ¿no? Del 30 y pico al 70 y pico, una historia con mucho movimiento, mucho dinamismo, y luego a partir de los 75 como si la cosa se hubiese congelado, ¿no? Una cosa muy estática, por lo que te pude seguir. ¿Eso pensás que tiene que ver justamente con este posicionamiento epistemológico vinculado al estructuralismo? Yo también pensaba por mis adentros, decía, bueno, para el Tusser eso es estructuralista, pero no parece ser alguien que se corra de los problemas políticos, quiero decir, ¿no? Es algo que está muy ligado a Lacan, porque Miller era, ¿no?, un militante de izquierda y después empezó su vida con Lacan y se fue derechizando. Quizás con el conservadurismo de Lacan, pero me pregunto cómo luego de 40 años la cosa se volvió tan estática, ¿no? Hay un poco de dinamismo en este sentido. Perdón, una cosita más. O si justamente esta posición apolítica, neutral, aséptica, pausterizada, si vos, no hace justamente que cueste el movimiento, que cueste el dinamismo, ¿no? Bien, bueno, estás haciendo la pregunta del millón ahí. No tengo respuestas sencillas para eso. Pero insisto con esta idea de las cosmovisiones, o sea, así como hubo en Francia una cosmovisión fenomenológica, existencial, humanista en los años 40 y 50 y llegó a Argentina en los 50, 60, después el estructuralismo también llegó a Argentina, generalmente seguimos esas modas intelectuales. La diferencia principal, me parece a mí, es que el estructuralismo caló tan hondo en Argentina que a mí me invitaron en 2016 a la Biblioteca Nacional a un ciclo de conferencias por los 50 años del estructuralismo, del apogeo del estructuralismo, ¿no? Se considera que el año 66, por la publicación de los escritos de Lacan, de las palabras y las cosas de Foucault, etcétera, etcétera, fue como el clímax estructuralista en Francia. 50 años después, bueno, se hizo un ciclo de conferencias en la Biblioteca Nacional acá en Argentina. Y era impresionante, o sea, la gente se agolpaba en los pasillos para escuchar conferencias sobre Lacan, sobre Barthes, sobre el Foucault estructuralista, etcétera, etcétera. Y yo empecé dando mi conferencia sobre Lacan diciendo, bueno, esto no pasaría en Suecia, no pasaría en Perú, no pasaría en ningún lado salvo en Argentina. O sea, me parece que tenemos que ver cómo explicarnos la pervivencia de ciertas ideas a pesar del tiempo, a pesar de la historia. O sea, ¿qué pasa cuando determinadas ideas, autopercibiéndose subversivas, terminan siendo hegemónicas? O sea, ¿qué pasa con el psicoanálisis cuando ocupa el lugar del discurso del amo, digamos, por decirlo más lacanianamente? O sea, hay un lugar de poder, o sea, en la sociedad, en las instituciones, en el sistema de salud, en la academia. O sea, no, en las universidades públicas de Argentina no es posible formarse sin pasar por lo menos por 2 o 3 materias claves: psicopatología, psicoanalítica y lacaniana. Eso es algo único en el mundo. No está ni bien ni mal. Lo que digo es que me parece que es algo que hay que asumir, y por eso a mí me parece interesante la propuesta de ustedes acá. Que hay distintas formas de ser lacaniano. O sea, no todos los lacanianos tienen que ser esos lacanianos. O sea, hay otras formas de relacionarse con las teorías psicoanalíticas, incluso con las que están en boga en la época, pero me parece que esto que hablábamos al principio sobre la precariedad de las certezas propias, de los propios ídolos, de los propios referentes teóricos, tiene que ver con eso. O sea, no es lo mismo usar la teoría como marco de referencia para entender al mundo, o sea, hacer de la teoría una cosmovisión, que es exactamente lo que Freud decía que no había que hacer, ¿no? Pero me parece que el psicoanálisis se ha transformado en un marco de referencia identitario.
O sea que esta identidad idealizada explica determinadas elecciones y excluye otras elecciones posibles. Pero bueno, de manera inconsciente, no de manera explícita. O sea, nadie dice que un psicoanalista no puede ir y hacer terapia de pareja. Pero muchos psicoanalistas lo van a mirar como algo raro, ¿no? Pero eso, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces, el descompromiso con la política, etcétera, etcétera, me parece que tiene que ver también con otras cosas que van mucho más allá del psicoanálisis. Para mí lo curioso es esta combinación entre un lugar de poder, en lo que hace a la institucionalización del psicoanálisis en la Argentina, con esta autopercepción subversiva. O sea, son como subversivos de Barrio Norte, digamos, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, digo esto como provocación. Insisto, no se trata para mí, y con esto termino, no se trata de demonizar ninguna vertiente del psicoanálisis, ni ninguna institución, pero para mí sí se trata de pensar y repensar distintas formas de vincularse con la teoría. O sea, ¿cuál es el lugar que se le da a la teoría, que se le da a los referentes teóricos en la práctica psicoanalítica? O sea, la teoría es un marco identitario, es un ideal que nos recorta los problemas que vemos y los que directamente ignoramos y no nos interesan, o la teoría es un instrumento particularmente apto para resolver problemas. Uno, si toma esta segunda vertiente, corre el riesgo de ser tildado de ecléctico, de poco riguroso, etcétera, etcétera. Pero insisto, cuando Lacan usaba la lingüística estructural, cuando Lacan usaba las ideas de Heidegger, cuando Lacan usaba la topología de nudos, ¿era un hereje, pecador, desviado? ¿O era el único que estaba retornando a Freud? O sea, me parece que nos tenemos que apartar de esas épicas. O sea, creo que el psicoanálisis debería excluir, por esta idea de hacer presente la castración, lo que no va, los límites, toda épica que sea idealizante. Me parece que tenemos que ir más allá de eso. Y algo que pasa en Argentina, que no pasa en Francia, es que en general hay muy poco debate entre posiciones teóricas diferentes. O sea, en Francia el psicoanálisis está muy en retroceso. Yo siempre digo que Lacan está mucho más vivo en cualquier esquina de Buenos Aires que en París. Pese a que idealicemos que allá en Francia, no sé, París 8, el psicoanálisis es totalmente marginal en la universidad francesa, salvo un par de ilustres excepciones, pero es cada vez más marginal. En el sistema de salud ni hablar. No es eso lo que ocurre en la Argentina. Pero me parece que en Argentina, si seguimos por esta vía de la pervivencia de algo que viene de los 60 y le seguimos sacando lustre, y no dialogamos con otras disciplinas, otros discursos, me parece que va a pasar algo que es un poco algo que anticipaba Derrida allá por el año 2000. Él decía que el psicoanálisis estaba perdiendo su filo y que lo había empezado a perder el día que había renunciado a la interlocución con la filosofía, con la literatura, con otras disciplinas, y que el psicoanálisis solo iba a recuperar su filo el día que aceptara también ser interpelado por todas esas disciplinas que hoy desde esta posición extraterritorial parecen no afectarlo. Dejo acá y me gustaría...